Y es un honor para mí tenerlo en los estudios Exitosa, el coronel Maxan Guamán, que es actualmente jefe de la Dirección contra el Terrorismo. Bienvenido, coronel. Muy buenos días, señor Nicolás Lucar, y por su intermedio a su vasta audiencia. Solo hacerle presente que estoy acá gracias al alto mando de la Policía Nacional, a mi ministro del Interior, para lo que usted pueda indicar. Yo quiero que la gente sepa, para quienes, los periodistas sabemos quién es Maxan Guamán, ¿no es cierto? Es un antiterrorista, luchador contra Sendero y el MRTA, químicamente puro. ¿Cuántos años ha estado usted, coronel, en la lucha contra Sendero y el MRTA? Ya tengo cerca de 30 años. 30 años. En la dirección contra el terrorismo. En su dirección contra el terrorismo, porque es de ustedes. En la dirección contra el terrorismo de todos los peruanos. Exactamente. Así es, eso lo he escuchado de todos ustedes. ¿Por qué estamos acá? Primero quisiera que hablemos, o sea, luego vamos a hablar del tema, digamos, de la situación con respecto a Sendero, el MRTA, el BRAM, ¿no? Pero ahora se ha encendido una alerta, coronel. Y esta alerta tiene que ver con que de alguna manera nos alcance la guerra entre Israel y el grupo Hamas, que nos alcance al Perú. ¿Y por qué? Porque hay el antecedente de la presencia de grupos islámicos radicales en el Perú. Y usted intervino directamente en esto, coronel. O sea, que si alguien sabe del tema es usted. Bueno, es cierto. Antes que nada, tener la tranquilidad que ustedes tienen, como lo voy a repetir a su dircote, no al director, ni a los directores, tienen un cúmulo de personas que trabajan en la DIRCOTE, que todos los días están dándole duro, que todos los días están pasando mala noche y están trabajando por el bien del país, por nuestro lema. Luchamos por ustedes, luchamos por la paz. Ahora, sobre este caso de Hezbollah, o sea, hubo un antecedente, hubo incluso una detención en la que usted participó directamente. ¿Cómo fue esa historia? O sea, ¿qué hacía esta gente de Hezbollah en el Perú? Bueno, nosotros hace mucho tiempo venimos aplicando lo que dicta la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que permite el intercambio operacional de inteligencia para casos de terrorismo, tráfico de armas. A raíz de eso nos llega una alerta que se venía un ciudadano libanés al país. Su primer ingreso lo registramos, si no mal recuerdo, en el 2013. Llegó, lo vigilamos, lo llevamos hasta Rioja, donde contrajo matrimonio con una ciudadana peruana americana. Posteriormente salió del país y se fue, lo dejamos ir. En el segundo intento regresó nuevamente acá, ya como ciudadano peruano, se había casado. Por matrimonio, claro. Por matrimonio. Sabíamos que era un integrante de Hezbollah y lo vigilamos las 24 horas del día. Sus movimientos de ellos, como son gente muy preparada, son gente de inteligencia, son bien naturales, normales. Entonces, hacer un trabajo contra ellos es difícil y los empezamos a vigilar. Seguía, realizaba contactos hasta que un día, en una operación de inteligencia, encontramos que estaba procesando explosivos, TNT y otras cosas que estaban en el peritaje. Eso motivó que procedamos a formular la carpeta fiscal para detenerlo. Si algo nosotros respetamos son los derechos humanos, no podemos permitir que le toquen un pelo a nadie. Eso fue porque la inteligencia para nosotros era seguida, era la primera vez que detectábamos el crecimiento de una célula de Hezbollah en Latinoamérica, no en el país, en Latinoamérica. Pero tuvimos que dejar eso a un costado y proceder a la captura con la formulación de la carpeta respectiva. Lo capturamos, se investigó, él aceptó ser de Hezbollah, en la lacto le encontramos fotografías, si me permite manipular, si yo le tomo una fotografía a algo es así, pero las fotografías eran tomadas de estos lugares así de manera estratégica. ¿Eran locales? Locales de Israel, de la Dirincri, sitios turísticos, incluso del aeropuerto mismo, los sitios donde pasan las maletas. Toda esa evidencia se puso en el atestado correspondiente. ¿Pero eso qué suponía? ¿Que en ese momento Hezbollah estaba contemplando la posibilidad de realizar acciones en el Perú contra objetivos, en primer lugar, relacionados con Israel, ¿no es cierto? Por supuesto. Es decir, la embajada, ¿no? Demora mucho ese tipo de procesos, porque si algo he aprendido durante estos 30 años es que la historia nos arrasa. Nosotros reaccionamos después que la historia pasó por nosotros. Sin embargo, que hemos podido establecer de que esa persona estaba formulando una especie de base para albergar a otros operativos. Y eso legalmente evaluarlo es un poco complicado.
pero nosotros hemos cumplido. Ahora, pero ustedes lograron detener ese proceso con esta captura, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Él fue deportado? Él fue primero enjuiciado, lo absolvieron en la primera instancia, nuestros fiscales, nuestros procuradores apelaron, en segunda instancia la han vuelto a absolver y hoy en día abandonó el país porque nosotros le hemos tenido que acompañar a que salga del país y no está en estos momentos acá. Hay una apelación de por medio, pero eso ya son temas judiciales. Claro, pero el problema es que es una señal, ahora entiendo por qué se emitió, porque para los que no, bueno, no sé si estoy siendo infidente, pero se ha emitido una alerta de inteligencia con respecto, con este antecedente, y además con información de esta que se comparte de la inteligencia internacional, que parte del conflicto en Israel, que está preparado durante mucho tiempo y que tiene como objetivo, por lo menos de Hamás, la desaparición del Estado de Israel, se han trazado también objetivos fuera de la zona. Es decir, que se prevé o se teme o se espera eventualmente ataques contra objetivos y contra personajes significativos del mundo judío, digamos, ¿no? Es muy probable. Que eso podría ocurrir, ¿no es cierto? Sobre todo teniendo el antecedente del que usted nos acaba de hablar, ¿no? Por supuesto, es muy probable, pero nuestro comando ya emitió las alertas y nosotros estamos trabajando. Estamos en constante coordinación con las diferentes embajadas, el personal de DIRCOTE está trabajando con agentes de inteligencia, todos estamos tratando de resguardar dentro de las posibilidades. Nosotros conocemos lo que puede pasar. Y la ciudadanía y nuestros diplomáticos acreditados acá pueden estar tranquilos que hay una DIRCOTE que está tras ellos. Nosotros hicimos, digo nosotros porque no lo hice yo, fue el equipo en el que, uno de los equipos periodísticos con los que he trabajado en los programas de televisión, hicimos un reportaje sobre Eduard Quiroga y la presencia islámica en Andahuaylas, ¿no? En Apurímac, que era una cosa sorprendente, era una colectividad islámica, y ahí él mismo nos reveló que él había estado en, ¿cómo se llama? En Qom, en Irán. Qom, ¿no es cierto? En la ciudad universidad islámica, sí. ¿No? Pero que había muchos jóvenes peruanos que habían ido para allá, ¿no? Sí, por supuesto. Tal vez Quiroga fue el primero, pero hay una comunidad islámica, pero la pregunta es si está asociada a una facción de estas ultrarradicales, ¿no? Por supuesto. Lo dice bien usted, nosotros, respetuosos de los derechos humanos, diferenciamos las religiones. Tenemos mucho respeto por el Islam como religión y cualquier otra religión. Sin embargo, lo que nosotros vemos son los hechos, el radicalismo, eso es lo que vemos. Sabemos que Eduard Quiroga Vargas captó jóvenes, los envió a Qom, a Irán, a estudiar la religión islámica, pero da la casualidad que en el seguimiento que hacemos los jóvenes que han realizado, muchos de ellos ahora son los que encabezan las protestas sociales en Huancavelic, en algunos sitios. Protestas sociales, por supuesto, válidas, ¿no? El tema es cuando ya pasan a otro lado, cuando ya nos incendian locales, cuando ya nos incendian ese tipo de cosas. Claro, pero ¿qué es lo que se presume? Que estos jóvenes no solamente fueron a formarse en los principios del Islam, sino a recibir entrenamiento para participar en azonadas o incluso en el manejo de armas. Eso es... Es muy probable, para eso tendría que tener evidencias, le hablo desde el punto de vista de inteligencia, no tenemos duda en eso, pero un paso más allá y es un poco más complicado. Sin embargo, en el monitoreo que tenemos, lo vemos que son los que encabezan las protestas sociales. No quiero dar nombres para que no se sientan ofendidos, pero los que han viajado saben lo que están haciendo y también deben de saber que nosotros los estamos mirando en salvaguarda del Perú y de la paz mundial, por supuesto, ¿no? O sea, ustedes los tienen chequeados en este momento. Por supuesto. O sea, saben quiénes son y dónde están. Por supuesto. Ahora, porque hay todo un tema con este asunto, ¿no? Porque es un fenómeno completamente nuevo, ¿no? Pero digamos, y esto nos lleva al otro tema, al Sendero Luminoso, no de Quispe Palomino, que está concentrado en una zona y que tiene armas en la mano y que está enfrentando al Estado, sino el otro sendero, el sendero de Abimael Guzmán, que es un partido que sigue existiendo, que tiene comité central, tiene bases, se conectan ahora a través de las redes sociales, y que es un grupo que está trabajando, que está pretendiendo involucrarse en las protestas sociales, tratar de adquirir ahí protagonismo, y no están haciendo actos terroristas propiamente dichos, o sea, no es que están tirando bombas, se están cuidando de eso, ¿no? Por supuesto, ellos saben de que nuestra población odia el terrorismo. No hay peruano que admita que te pongan una bomba, ese tipo de cosas. Eso, nosotros lo llamamos en DIRCOTE ya el neoterrorismo. Han cambiado, han migrado. El ejemplo es el Movadef, que lo quisieron escribir como partido político.
No lo consiguieron porque sabiamente las autoridades le denegaron la inscripción al MODES, pero ellos siguen trabajando, lo vemos en las redes constantemente, lo vemos incentivando, van cambiando de discurso, lo dijo el mismo Abimael Guzmán en Reynosa en su momento, ¿no? Llegó el momento de cambiar a una guerra política, meterse dentro de lo que son las instituciones, dentro de los colegios, dentro de una cosa. La DIRCOTE, como lo vuelvo a repetir, le puedo afirmar esto porque estamos trabajando, conocemos lo que está haciendo. El tema es que en este momento no están haciendo acciones terroristas a las que estábamos acostumbrados y que fueron lo que tanto dolor y tanta muerte produjo, sino, o sea, a lo que voy es que no han renunciado a su objetivo de tomar el poder y imponer su dictadura en el Perú, ¿no es cierto? No lo han renunciado de ninguna manera. Y ni siquiera han renunciado a la violencia. El problema es que no pueden recurrir a la violencia ahora porque simplemente fueron derrotados, ¿no es cierto? Están en una posición... Exactamente, nosotros los vemos cómo están constantemente en las diversas manifestaciones, protestas que tenemos. A nuestra juventud, desinformada de por cierto, le dan un chocolate con veneno. ¿Quién no quiere la paz social? ¿Quién no quiere que todos seamos iguales? Pero lamentablemente ahí los empiezan a formar, les empiezan a llevar por el camino equivocado. El otro día hablaba con un compañero de DIRCOTE suyo, coronel, con Félix Murazo, el general Félix Murazo. Mi respeto para ese señor. Y que ha trabajado un proyecto, un plan para enfrentar la crisis de inseguridad muy serio, que sorprendentemente, porque uno muchas veces tiene la idea de que los policías tienen una visión puramente policíaca, ¿no? Y la visión es más... Es más, cuando uno lo escucha hablar a usted, su discurso incorpora cosas como los derechos humanos, ¿no? O el derecho de la gente a protestar y diferenciar de lo que es una protesta legítima de lo que son los violentistas. Pero él decía que tú no puedes enfrentar la crisis de inseguridad si no incorporas el problema social. Tenemos un problema muy serio con los jóvenes. Por supuesto. Con jóvenes que no tienen nada, ¿no? Que no tienen educación de calidad, que no pueden acceder a buenos trabajos, que tienen un sistema de salud si se enferman que es una desgracia, que se mueven en un transporte público que vienen de familias, muchos de ellos disfuncionales. O sea, si no se enfrenta ese problema, y ahí es que está reclutando no solo la delincuencia, sino Sendero. Yo no quería pronunciarme en ese tema porque ya es un tema un tanto político, un tema de manejo de nuestro supremo gobierno. Sin embargo, usted tiene razón cuando dice de que ellos aprovechan las falencias de educación, las falencias económicas. Ahí es donde es el caldo de cultivo. La desinformación, que es lo que ellos llevan, cuando no están muy informados de lo que fue Sendero Luminoso. Eso fue ayer, señor. Ayer nomás teníamos miedo a caminar por los bancos de créditos, por los diferentes instituciones. El problema es que la gente, la generación más joven, no vivió eso en carne propia. Exactamente. ¿No? O sea, no sabe que te quedabas sin luz, que habían bombazos, que habían asesinatos, que no podías salir de Lima. No podías salir de las ciudades porque te enfrentabas al riesgo de que te atacaran el ómnibus en el que iba, mataran gente. O sea, eso es lo que hemos vivido. Por supuesto, ese es el reto también de la DIRCOTE. La DIRCOTE tiene una unidad donde los padres de familia, por supuesto, firman, los directores nos llaman y les enseñamos a los jóvenes cómo fue eso. Porque no podemos irnos a meter, por supuesto, ¿no? Y eso es una de las que tiene mucho cuidado nuestro comando. Mucho cuidado tiene nuestro comando de ver esas cosas, porque el delito de terrorismo es un delito complejo, señor Nicolás Lucar. No es un delito fácil, es un delito que involucra mucho la situación social, como usted lo está manifestando. Y en DIRCOTE, téngalo usted por seguro, que somos analistas de ese problema. Y para poderlo enfrentar. Si no conoces al enemigo... Claro, no, además, yo creo que, y no lo digo porque usted está acá, coronel, pero nosotros hablamos siempre de la operación Chavín de Huántar y del mérito de los comandos que intervinieron en esta operación, pero esa operación hubiera sido imposible, no estoy exagerando cuando digo imposible, sin el trabajo de la gente de la DIRCOTE y la chamba de inteligencia que hicieron ahí, que fue extraordinaria, ¿no? ¿Se pueden contar ahora a estas alturas algunas cosas o no? De cómo se logró introducir dispositivos para escuchar lo que estaba pasando ahí dentro. Y dicho sea de paso, que en paz descanse el papel del almirante Luis Jean-Pierre en todo eso, ¿no? Bueno, solo un pincelazo. La DIRCOTE sí tuvo mucho que ver ahí. Fuimos los primeros en entrar en un domicilio que no fue detectado en ese momento por el sistema de inteligencia, donde escuchábamos por primera vez las voces. Y desde acá,
mis saludos al héroe Lilian Pietri. Me consta, así como le consta mucho. Porque él mandaba mensajes, ¿no? Porque decía, me tienen que estar escuchando, entonces él mandaba mensajes. Eso lo hemos escuchado nosotros, que ese héroe nacional se paseaba por todo el piso dando algunos mensajes. Y bueno, el resto ya es historia conocida, ¿no? Gracias a Dios la suerte me acompañó y tuve la oportunidad de hacer la Biblia. La Biblia, ¿no? La famosa junto, Biblia, que era un instrumento de... Eso es una anécdota suya extraordinaria, coronel. Sí, eso y le rindo de acá también a mí me han contado que usted agarró la Biblia, que la agarró ¿de dónde? De Azángaro, dijo, perdón Dios mío, y empezó a arrancar las hojas y a armar el dispositivo, ¿no? Porque había que convertir esa Biblia en un aparato de escucha, ¿no? Porque soy una persona que cree en Dios, y si estoy en esa silla sentado es porque Él lo ha permitido, y por supuesto el señor ministro del Interior, ¿no? Sí, fue así. Que cogí en Azángaro, la compré, tuve que romper, acondicionarla y entregarla en sus momentos a la gente de Inteligencia Company, que fue el que ya puso la... Y no tenía, dicen que usted decía, pero oiga, esto no parece Biblia. Y con un cautil le hizo una cruz para que parezca, para que por lo menos dé la pinta de que era. Y pasó, ¿no es cierto? Pasó y cumplió un papel extraordinario. ¿Y le puedo preguntar cómo sabe usted eso? Porque todo se sabe. Cuando estaba allá, usted era detective y yo era reportero en la calle. Sí, efectivamente. Si yo sumara la cantidad de horas de mi vida que me he pasado en la puerta de la Dircote, ahí en la Avenida España, que además yo estaba desde que no era Dircote, desde que era, asuntos sociales de la PIB, seguridad del Estado, ¿no? Sí. Sí, ese es un detalle muy importante. Yo con un cautil le puse una cruz a la Biblia, porque tenía que parecer Biblia, pues. Estaba forrada en pan azul. ¿Y eso fue lo que tuvo en sus manos? Lo llevé a la gente de Inteligencia Company, que fue el que puso ya la cereza y la torta para entregarle a nuestro almirante. Y el almirante empezó ahí a mandar información, que es la que permitió saber cuántos eran, dónde estaban, cuál era la situación, qué es lo que se estaba viviendo, ubicaciones, rutinas. Así es. Es decir, uno no siempre valora eso, ¿no? O sea, no, por supuesto que no estoy poniendo en duda el papel de los comandos y cómo se fajaron, en ninguna manera. Pero esa operación hubiera sido imposible sin la chamba de ustedes y sin el papel del almirante Jean Pietri, que se convirtió en el instrumento clave de inteligencia, ¿no? Es algo que nosotros seguimos practicando. Por ejemplo, hoy en día, ayer tuve una reunión con el Comando Conjunto, con las Fuerzas Armadas, y estamos comprometidos, sus Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, a seguir luchando contra esto. Entonces, no dude de que existe coordinación con el Ministerio Público, con todos ellos, y eso es algo que nosotros tenemos muy en claro, que la única manera de poder luchar contra la gente que atenta contra nuestra democracia es la unión, señor Nicolás Lucar, la unión, y lo vamos a hacer. Ahora, una preocupación con respecto a lo que han sido las protestas sociales y a las eventuales protestas que puedan ocurrir en el futuro. O sea, por ejemplo, hoy se ha convocado a una marcha, ¿no? Pero, o sea, lo que está claro que ocurre es que somos un país dividido, políticamente muy polarizado, muy envenenado. Hay mucha insatisfacción en un sector muy grande de la sociedad con respecto a lo que se está viviendo, y por eso es entendible que haya gente que quiera salir a protestar, ¿no es cierto? El problema es que hay algunos que quieren protestar porque quieren una vida mejor, quieren que las cosas cambien, que se acabe la corrupción, que se atiendan los problemas de los ciudadanos, pero hay quienes quieren aprovechar ese descontento para generar un clima de violencia, de confrontación y llevarnos por el abismo de la, ¿no? Así es. Hasta de la guerra civil, ¿no? Entonces, el problema es que cuando pasaron los conflictos de diciembre y enero, murió mucha gente, pero no hemos tenido capturados a los responsables de los actos de violencia, ¿no? A los que quemaron locales, a los que, ¿no?, atentaron contra miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía, ¿no? La policía actuó y siempre actúa, como lo dijo ayer mi ministro del Interior, dentro de los derechos humanos. Es lo primero que nos hacen ver. Nosotros no nos podemos exceder. Pudiera haber otras cosas de repente. Sin embargo, en base a eso, lo único que yo le podría decir es que nosotros hemos aprendido a escuchar, pero a ver los hechos. Pero necesitamos urgente un cambio de leyes cuando hay ese tipo de protestas. Porque las acciones que hacen, si bien es cierto, esa juventud no es terrorista, las acciones son terroristas. Eso ya lo dejo en manos de los congresistas. Digamos, pero es bien fino eso, ¿no? O sea, distinguir entre lo que es el legítimo derecho a la protesta a un tipo que agarra una bomba molotov y incendia una fiscalía como la anticorrupción
¿no? Exactamente. Como lo que ocurrió en Ayacucho, ¿no? Eso es injustificable, eso es un acto de violencia y, como usted dice, de terror, ¿no? Exacto. Pero eso yo lo dejaría para que nuestros legisladores analicen ese tema y puedan ver, porque la verdad, el futuro que se nos viene es un futuro ya yo le llamo lucha de intelectualidades ya. Ya no vamos a ver el terrorismo como estábamos acostumbrados. Entonces tenemos que ir migrando a eso, pero eso plantea un problema muy serio. Por ejemplo, usted dice, el escenario en el que están actuando los herederos de Abimael Guzmán son los colegios, las universidades, los barrios, ¿no es cierto?, todos los lugares donde hay problemas. Pero quienes debía tener al frente son partidos políticos. Necesitamos partidos políticos poderosos, con ideologías consistentes, con raíces en la sociedad, ¿no? Ese tema no lo puedo tocar, señor Miguel, me disculpará, yo he venido... No, pero digo, en general, me refiero a que para, digamos, defender la democracia necesitas partidos que la defiendan ahí donde se está cuestionando, ¿no? Que es en la base misma de la sociedad. Nosotros como Policía Nacional del Perú cumplimos nuestra función y lo hacemos con cariño, porque ser policía es ser un apostolado, estar metido. Así también la sociedad debe responder con sus respectivas instituciones, salvaguardar la paz que tenemos hoy en día y la democracia que todos queremos. Ahora, para regresar al comienzo de la entrevista, coronel, hay una, digamos, no sé cómo definir, una preocupación, una alerta con respecto a la posibilidad de que se produzcan ataques a objetivos relacionados con el gobierno de Israel, que pueden ser locales, ¿no es cierto?, de la embajada, el consulado, ¿no? Sí. Templos, ¿no? Miembros notables de la comunidad judía. Eso es posible que ocurra, sobre todo teniendo el antecedente que acá ya se descubrió un grupo de Hezbollah tratando de organizar un equipo, ¿no es cierto?, hace algunos años. Yo sé, me consta, porque ahora que estoy en la dirección, nuestro comando ya dio las instrucciones precisas en unos memorándum que para nosotros son órdenes de lo que tenemos que hacer. Sé que la Policía Nacional está trabajando en eso. La DIRCOTE, ni hablar, está trabajando desde el primer día que sucedió eso, desarrollando lo que sabemos hacer, ¿no? Inteligencia. Eso estamos haciendo. Para terminar, coronel, lo de Quispe Palomino, es decir, es un fenómeno complejo, está interviniendo equipos combinados de la policía y de las Fuerzas Armadas, sin embargo, es una historia que no termina, ¿no? ¿Cuándo va a terminar lo de Quispe Palomino? Es un proceso de inteligencia. Ayer he tenido la oportunidad, por orden de mi comando, de reunirme en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Hemos puesto las cosas muy claras, vamos a trabajar unidos. Si no nos unimos no vamos a poder conseguir nada. La operación Chavín de Guantar es un ejemplo. Nosotros podemos hacer inteligencia, pero ¿quiénes son los que operan? Nuestros comandos. Ellos fueron los que hicieron posible la liberación. Igual, esa es la línea que tenemos, esa es la línea y la orden que he recibido de mi comandante general, el señor ministro del Interior, y especialmente de mi jefe directo, que es el general Oscar Manuel Arriola Delgado, a quien ha depositado la confianza en este servidor por estos días o estos meses, no sé, pero hasta el último día que yo estoy, dirigiré la dirección como lo puedo hacer, pero más que el hombre, señor Nicolás, son los hombres que están detrás. La DIRCOTE es una institución que toda su vida ha trabajado y lo seguirá haciendo en beneficio de todo el país. Y como usted dice, coronel, en realidad no es que hay que inventar algo que no se haya hecho antes, ni que no exista la gente capaz de hacerlo, pero si se logra articular la inteligencia en la lucha contra el terrorismo, que nadie sabe más que esto que la gente de DIRCOTE, como usted, 30 años en esto, ¿no? O sea, nadie le va a enseñar de qué se trata. Eso asociado a la capacidad de acción rápida y efectiva de los comandos, eso es el secreto del éxito. Así es, ¿no? Y si eso se hace en el BRAN como tiene que hacerse, los resultados deberían ser más pronto de lo que los Quispe Palomino esperan, de lo que queda de los Quispe Palomino, ¿no? Si Dios quiera, así va a ser, señor. Así va a ser. Yo le creo, coronel, yo le creo. Gracias. A usted le creo. Gracias, muchas gracias por estar acá. A usted, señor. Muchas gracias por estar acá. Ha sido Max Anguamán, coronel jefe de la DIRCOTE. Nos vamos a la pausa, regresamos con más.